Barra Matutina. Diálogo con justicia innovativa. Poder Judicial del Estado de Jalisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a la Barra Matutina, Diálogo con Justicia Innovativa. El día de hoy es muy grato recibir a una persona que seguramente todos ustedes conocen en el ámbito público. Él es el secretario de Educación en Jalisco, el maestro Juan Carlos Flores Miramontes. Muchas gracias, maestro, por estar esta mañana con nosotros. Gracias Bienvenido. a ti, Janet. Un gusto estar en esta transmisión. Muy contento de dialogar sobre educación, sobre justicia. Encantado de estar aquí. Muchas gracias. Pues seguramente muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Juan Carlos Flores Miramontes? Sabemos que dentro del ámbito político realmente se ha, pues creo que he visto a partir de esta administración. ¿Qué estudió Juan Carlos Flores Miramontes? Siempre les pregunto esto, para que la ciudadanía, porque es un programa que va abierto a la ciudadanía, no solamente a los abogados, y que sepan quiénes están con nosotros y qué cercanía tienen además con el público en general. Hombre, con mucho gusto, Janet. Además, a mí también me parece una buena vía de conocer a otras personas, sí, y más estando en el ámbito educativo, preguntando un poco sobre su experiencia formativa, incluso desde sus primeros años. En mi caso, yo soy de Guadalajara, estudié el preescolar o el kinder o el jardín de niños en el Hospicio Cabañas, en un jardín de niños federal. Después estudié en un par de escuelas públicas aquí en Jalisco, una en la Unidad Model, otra en Las Águilas, 3 años y 3 años. En la primaria, la secundaria la hice en la Escuela Secundaria Técnica 45, una secundaria de mucha tradición, sí, en nuestro sistema educativo. La preparatoria, en la preparatoria 6 de la Universidad de Guadalajara, en Miravalle. Después estudié una primer carrera en la licenciatura en física. Me encanta la ciencia, las matemáticas, y más adelante, cuando descubro la vocación docente a los 28 años, veo la necesidad también de estudiar un posgrado. Entonces estudié la maestría en pedagogía, y después, con responsabilidades directivas en educación, pues también me veo en la necesidad de formarme en ámbitos administrativos, y estudié un MBA en el IPADE. Pues creo que eso es algo que promovemos, que todos nuestros compañeros tengan una formación constante, y pues no hemos dejado de formarnos, de tener experiencias académicas, tanto tomando programas como impartiéndolos, que también es muy formativo. Entonces, a grosso modo sería eso. Sí, bueno, no, pues qué interesante, sobre todo, bueno, la formación en física realmente es una novedad para su servidora. Yo realmente no conocía esa parte. Sé que es un académico de bastante renombre, porque lo hemos conocido en ese ámbito y con esa preparación. Así que qué bien, qué buenos hallazgos hay en estas entrevistas, ¿no? Sí, fíjate que lo que estamos procurando hoy en el sistema educativo es precisamente preparar a los niños, a las niñas, a los jóvenes para profesiones incluso que todavía no existen. Y algo que nos dice la investigación al respecto, la investigación académica, es que viene muy bien estas disciplinas transversales que te son útiles toda la vida, ¿no? Cuando el futuro es incierto, pues hay ciertos elementos que hay que estudiar y siempre van a ser útiles. Los que tienen que ver con lo abstracto, por ejemplo, las matemáticas, con la programación, la codificación de sistemas informáticos, también es muy valiosa. Y pues qué decir de las humanidades, esas siempre van a estar vigentes, y de ahí ya uno parte a construir áreas más específicas, ¿no? Entonces, creo que no lo planeé así resultó, pero yo creo que para los jóvenes en el sistema educativo estamos pensando en ellos desde ese enfoque.
Claro, ¿no? Y bueno, pues esto es básico, es importante y además yo creo que a partir de esta pandemia que nos llegó, seguramente nos despertó y nos obligó a dar pasos adelante en este tema de nuevas aportaciones, ciencia, la cuestión de la comunicación y entrarle de lleno a estos medios de comunicación. Sí, sin duda, me parece que es una gran oportunidad para el ecosistema educativo, de hecho lo es para el académico, lo es para el judicial, el utilizar este tipo de herramientas, lo comentábamos un poco antes del arranque del programa, qué afortunados somos de estar en esta época donde podemos utilizar más canales, llegar a más gente, llegar a nichos muy específicos, cosa que hace pocos años no se podía hacer cuando tu servidor era estudiante, viviendo en Guadalajara, una ciudad de las más grandes de México, y solo había 2 canales de televisión, no había internet por supuesto, y esos 2 canales, uno era parcialmente porque solo transmitía por las tardes. Los horarios. Increíble que 3 décadas después, 4 décadas después, pues estamos inmersos en todo un ecosistema de comunicación muy intenso, lo cual es muy bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es hacer buen uso de estos canales, que es cosa que ustedes hacen con este tipo de programas. Sí, bueno, pues tratamos de, ojalá y que realmente sea de aprovecho para la ciudadanía. Y por cierto, damos las gracias a todas las personas que nos ven a través de Facebook Live, a través de YouTube y Spotify. Bien, secretario, en recientes fechas, el día 20 de mayo, si mal no recuerdo, en el Supremo Tribunal de Justicia se firmó un convenio de colaboración y luego tuvimos la oportunidad de realizar un ejercicio con niños de diversas escuelas secundarias. Primero me gustaría platicar un poco sobre este convenio de colaboración que tiene que ver justamente con lo académico. Sin duda, pues para nosotros es un convenio muy valioso porque qué mejor que desde la fuente de la justicia en Jalisco, quien administra los destinos en estos temas a nivel estatal, podamos tenerlos como asesores en un proyecto de profundo calado que es formar a los niños, a las niñas, desde la educación básica, pasando por la educación media superior, en algo que hoy es tan necesario para el país. Estamos inmersos en situaciones amenazantes de violencia, que no solo va desde esta muy compleja del crimen organizado, que lamentablemente cada vez golpea más a nuestra sociedad, sino que tiene sus orígenes en los hogares, en desatenciones en los principales núcleos de nuestra sociedad. Obviamente eso se tiene que trabajar con prevención. Este convenio se centra justo en eso, en la prevención. ¿Cómo podemos hacer que, por ejemplo, una esfera fundamental de nuestro sistema educativo, que son los maestros, estén bien formados? El mundo ha cambiado mucho en poco tiempo. Hoy en México existen leyes que protegen a las niñas, niños y adolescentes y que su desconocimiento es un lujo que no nos podemos dar los que nos dedicamos a la educación. No es raro escuchar de compañeros docentes la problemática, preocupación, agobio, angustia que existe por este concepto de que se está judicializando la educación, de que uno trabaja con un cierto temor de no cometer una imprecisión, queriendo hacer algo bueno, pero no teniendo el conocimiento jurídico, por ejemplo, para proceder de manera asertiva, y podamos, queriendo solucionar algo, ser omisos o queriendo mediar cuando no tengo que mediar, porque el asunto al que estoy tratando de mediar, la ley dice que no es la vía de solucionarlo. En fin, hay un montón de elementos que nosotros en la Secretaría hemos tratado de mejorar esta situación a través de protocolos, es decir, las instrucciones claras sobre qué hacer en cada caso para actuar de manera correcta ante la ley y ante la protección del niño, que es lo principal, pero también que nuestros compañeros sepan que ellos también están protegidos y que no se van a meter en un problema legal por un desconocimiento. Y eso se hace a través de protocolos y, segundo, de capacitación. Y ahí es donde creo que este convenio cobra mucha relevancia, porque nos ampara en la formación de nuestros docentes, pero también para llegar a los niños, es decir, y a sus familias. Creo que este trinomio es fundamental. Padres, profesores y alumnos con una idea clara sobre qué ampara la ley, cuál es el espíritu de esta ley, que de fondo, insisto, es la protección, la paz, vivir en escuelas sanas, tranquilas, y que no hay que ser ingenuos. Reconocemos que el entorno, la misma condición humana, tiene errores, tiene fallas, tenemos fallas,
y entonces tenemos necesidad de los esquemas que nos permitan corregir cuando desafortunadamente se presenta una problemática. El convenio es muy amplio, es decir, empezamos ya con cuestiones muy concretas. Nosotros tenemos materiales que son las guías o los protocolos, y también hemos elaborado materiales didácticos como el multimedia, ¿no?, que nos permiten promover una cultura de paz, de armonía en las escuelas. Nos permiten también instruir, saber dirigir sobre cómo conducirse cuando se presentan estos acontecimientos pues que hay que canalizar de manera adecuada, y yo lo sintetizaré así: nos ayuda el convenio a la prevención y a ser reactivos, asertivos. Muy bien, pues qué bueno y qué interesante, porque creo que esto es histórico. Nunca antes se había tenido este acercamiento a la Secretaría de Educación para tener este tipo de intercambio y de intercalado de actividades que tengan que ver con la prevención. Y sobre todo, pues como usted dice, con toda la relevancia que ha tenido la violencia en las escuelas, ¿no? Sí, es cierto, la violencia está presente, de hecho no es nueva, insisto, está en la condición humana. No es raro remembrar cuando uno era estudiante y no le llamábamos bullying, pero teníamos acoso, estaba presente, tenía otro nombre, pero funcionaba bastante similar. Y si observamos, tomando como ejemplo el caso del acoso, es un fenómeno que se deriva en la falta de seguridad y de formación en el hogar. Claro. En la falta de sentirse seguro por quien es nuestro papá, quien es nuestra mamá o la persona que sea tutora. Tenemos una responsabilidad muy grande como padres. La función femenina que hace la mamá, la función masculina que hace el papá, cada una cubre una necesidad formativa en los niños, en los jóvenes, que nos genera seguridad. ¿Y por qué es muy importante la seguridad? Porque en un fenómeno de acoso escolar o bullying sucede que hay tres grupos de personas o de participantes en el acontecimiento: el niño agresor, el niño agredido y los espectadores. Es muy raro que no haya espectadores, casi siempre es un rol que juega el agresor para, no sé, desviadamente querer pertenecer a un grupo, quedar bien, haciéndole la vida compleja a otro niño. Y los tres grupos tienen mucho que hacer las familias y los profesores, es decir, tenemos responsabilidad. Un niño agresor actúa también por inseguridad, porque seguramente él también ha sido agredido o no tiene otra manera de expresar lo que siente o de relacionarse con el otro, y recurre a la violencia a su tamaño, a su fuerza o a su inteligencia no bien aplicada para molestar y fastidiar a alguien. O sea, claro, esa es una condición que denigra también al que agrede. El niño agredido, no se diga, tiene que cargar con esa situación compleja. Esto comienza gradual, esto tiene señales de alerta, y un niño agredido tenemos que generarle la confianza para que sepa pedir ayuda. No siempre se puede resolver, siempre habrá alguien más grande, más latoso, y no podemos nosotros solos salir adelante de eso. Tenemos que saber recurrir a otras personas, y eso también implica seguridad personal en el niño o en la niña. Y los espectadores también tienen un rol que nos tiene que preocupar. ¿Por qué permanecen pasivos o por qué incitan? Pueden ser esas dos cuestiones: pasividad o una función activa en ese acoso, animando al otro, festejando lo que malamente las acciones de ese niño agresor. En fin, en este mismo fenómeno vemos una serie de implicaciones muy, muy amplias que, insisto, van más allá de ese acontecimiento que se puede dar en un patio de una escuela. Se da en los hogares, se da en nuestra formación, y se da también en nosotros como profesionales de la educación, en el rol que tenemos como maestros, como directivos, porque sin duda hay escuelas en donde se favorece una cultura de paz. Claro. Se hace mucho en la prevención, se hace mucho en esa función de generar confianza. Insisto, la confianza se genera en el hogar, sí, pero también en la escuela. Saber que cuando yo señalo a alguien hay una observación, investigación, interés pleno para atender la situación, y no despreciarlo como un chisme, como que yo no me quiero enterar. Tratar de ir a fondo no es sencillo. Siempre la postura cómoda para los adultos pues será ignorar, minimizar el hecho.
cuando deberíamos estar haciendo justo lo contrario, ir a la raíz, ir al fondo y enseñar a los niños a conducirse. Insisto, se puede fallar tanto por defecto como por exceso en ese tipo de relaciones, no son sencillas, pero son fundamentales. Quien aprende a convivir con el otro, a colaborar, a salir de situaciones complejas, realmente está construyendo un proceso formativo muy valioso para él en su vida familiar futura, en su vida profesional, en su vida de emprendedor. Sin duda es básicamente a lo que nos tenemos que dedicar los educadores. Claro, además de enseñar estas cuestiones técnicas o factuales que muchas veces se nos terminan olvidando, ¿no? Difícilmente ahorita recordamos cómo resolver una ecuación cuadrática la mayoría de la población si se nos pone ese desafío, y en teoría todos lo hicimos en la preparatoria. Así es. ¿Y por qué no lo recordamos? Porque no es algo que estemos practicando constantemente. Sin embargo, las habilidades sociales, humanas, las habilidades blandas que hoy los empleadores refieren mucho, las famosas soft skills, esas las usamos todo el tiempo, no solo en el trabajo, con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces, este contexto, cuando se vive sanamente, pues necesitamos poca regulación. Así es, pero no estamos en un ambiente muy sano que digamos, ¿verdad? Pues es que, insisto, es normal que haya este tipo de condiciones, y para eso necesitamos esquemas externos, autoridad, normatividad o esquemas de justicia, y estos hay que conocerlos. En el caso de nuestra sociedad, es una sociedad compleja, es una sociedad que ha evolucionado, que ha tratado de estar a la altura de esta globalización de los derechos humanos y cómo se implementan. Pues requieres un conocimiento profundo, y ese conocimiento, y vuelvo al convenio, pues qué mejor que los profesionales en esta área. Nos decían cuando estábamos firmando el convenio, algunos magistrados que estuvieron presentes en el evento, que es una manera de ellos de disminuir el trabajo que les va a venir a futuro, y es cierto. Por supuesto, todo incide, claro. No solo en las denuncias escolares o problemas escolares, sino en el mismo comportamiento y actuar de esas personas cuando lleguen a la vida adulta. Así es. Pues usted, yo creo que ya hizo todo un panorama muy interesante. Primero, decir que la educación primaria o básica está en casa, desde los valores y todo lo que vamos inculcando, como también los medios de comunicación, ahora la tecnología, el celular, ha permitido que todas estas escenas que se graban y que violentas, pues permean en todos los ámbitos. Ya ahorita lo ve uno en la televisión y demás. Y esto pues también genera esa efervescencia de violencia, pero también está en nosotros. También soy maestra, entonces esa parte educativa ha impactado en muchas ocasiones, porque los padres de familia luego creen que uno es el encargado de hacer este tipo de chamba, ¿no? También el que se tiene que hacer desde casa. Entonces sí, es coadyuvar de alguna forma, y qué bueno que lo presenta, que nos presenta este panorama tan amplio. La otra es, volviendo al convenio, qué bueno que podamos nosotros desde el Poder Judicial colaborar de alguna manera con la Secretaría de Educación y poder incidir en todos los ámbitos hacia los maestros, hacia los padres de familia y hacia los propios niños. Y aquí voy a una actividad que se realizó ese mismo día, 20 de mayo, en el Supremo Tribunal, en el Salón de Plenos, en donde se invitaron a niños de secundaria por parte de la Secretaría de Educación Municipal, el profesor Guadalupe Madera, que nos hizo favor de llevarnos a estos niños y poder llevar un círculo de paz a través del Instituto de Justicia Alternativa, que también nos apoyó para hacer este diálogo. Excelente ejercicio, sí. Que fue un ejercicio que se ha replicado ya en diferentes instancias y que creo que fue de mucha ayuda, de mucho apoyo para los niños, para generar comunidad, y esto ojalá y que se replique en otras instituciones educativas, porque el hecho de escuchar a los niños, de saber cómo se sienten, cómo están, qué les duele, quiénes son sus personas de primera mano, de primera ayuda, este ejercicio del Instituto de Justicia Alternativa me pareció muy interesante, y otras prácticas restaurativas que han ido llevando a las escuelas. Así que, pues, felicidades por involucrar al Poder Judicial. Gracias porque ese trabajo, cuando se hace en equipo, es mucho más sencillo. Sí, efectivamente fue un ejercicio ejemplar, es algo que se está haciendo en las escuelas y que lo vamos a emular y que lo vamos a seguir propagando, porque son vías asertivas de cómo exteriorizar
lo que nos preocupa, de autoconocimiento, de saber cómo proceder. A mí me encantó el ejercicio, se ve que está hecho por profesionales. Nosotros hemos tenido también convenios con estos organismos que buscan la justicia alternativa. Hemos capacitado a nuestros maestros en ese sentido. Me parece que es algo muy bueno también para los padres de familia. Jalisco tiene un proyecto educativo llamado Recrea. En ese proyecto educativo, que está trazado al 2040 y que lo comenzamos hace 3 años y medio, han pasado muchas cosas en este periodo y lo que falta para llegar al 2040. Claro. Y una parte fundamental es la articulación y la vinculación. Es decir, difícilmente la tarea educativa la puede hacer solo un ente, el maestro o la escuela. Tenemos que salir al encuentro de todo lo que al niño o al joven le influye. Y esto es evidentemente desde el hogar, donde están los primeros educadores, que son los padres y su primer núcleo familiar, hasta el entorno en donde pasa su tiempo libre, en donde va y hace compras, en los contenidos que consume de entretenimiento. Todo suma, todo forma o puede deformar a un alumno. Y este tipo de ejercicios yo observo en los niños, primero, que tienen muchas cosas que decir. Se nos olvida qué pensábamos cuando éramos niños o cuando éramos adolescentes, pero tenemos una mente bastante desarrollada, una mente, si bien no haya logrado su madurez, es una mente muy fresca, muy ágil. Y creo que muy dúctil en ese sentido formativo. El ejercicio a mí me pareció extraordinario. Me parece que en Jalisco, con el proyecto educativo Recrea y una estrategia que se deriva de él, el proyecto, lo explico brevemente, el proyecto educativo tiene 3 grandes objetivos y 7 estrategias. Y en todos tiene que ver, en mayor o menor medida, pero todos se benefician de este tipo de convenios. Los 3 objetivos son formar ciudadanía, que ahí pues podríamos hablar horas sobre cómo contribuye este tipo de convenios a formar la ciudadanía en los niños, próximos ciudadanos, la inclusión y la equidad y mejorar la calidad de los aprendizajes. A final de cuentas, por un par de décadas nos vamos a centrar en Jalisco en fortalecer estos 2 grandes pilares. Y lo vamos a hacer a través de distintas estrategias. Por ejemplo, cuando empezó el proyecto educativo hace 3 años eran 6. No estaba incluida una 7ª, que era la estrategia de trabajar con padres de familia. A esa le llamamos Recrea Familia. Y es súper necesaria, porque si no, trabajamos en equipo. Exactamente. Claro. En el camino nos dimos cuenta que teníamos que llegar a esos primeros educadores y darles estas herramientas. Entonces, cada que firmamos un convenio, cada que hacemos una tarea de este tipo, procuramos que una parte dirigida a los padres de familia les pueda llegar de tal manera que sepan qué recursos tenemos y por qué. Fíjate, si yo regreso al ejemplo que poníamos hace un momento del acoso escolar, si yo soy padre de familia de un niño que está siendo hostigado o que es agresor o que es espectador, en los 3 casos tengo acciones indispensables que realizar y tengo que tomar unas medidas concretas para mejorar el comportamiento de esos 3 grupos, según esté mi hijo, ¿no? Que en algunos momentos también se convierten de espectadores agredidos o de agresores, y con más razón tengo que estar muy pendiente como padre de familia de identificar la situación y después poner medios que restauren un mejor comportamiento. Claro, claro. También, bueno, cambiando ya un poco el tema, nos tocó verlo recientemente en un homenaje a los maestros, ahora en mayo también, finalizando el mes de mayo, en el Supremo Tribunal de Justicia, en donde se convocó a todos los magistrados a distinguir de alguna manera a un maestro que hubiera dejado huella en su vida y que los hubiera dejado, pues a lo mejor con esa semilla para prepararse más y llegar a donde están. Nos dio mucho gusto verlo allí. Bueno, a mí me dio mucho gusto que nos hayan invitado a este homenaje que, como bien refieres, fue algo que se disfruta porque ver a personas profesionalmente consolidadas, llegar a ser magistrado de nuestro estado, pues requiere una trayectoria profesional, esfuerzo, estudio, en fin, no es sencillo llegar ahí. Y que estas personas que están en ese culmen de su profesión tengan la generosidad y la gratitud de entregarle a sus maestros un reconocimiento, es un signo, me parece, extraordinario. Sí. Lo pudimos verificar.
emocionados quienes recibían el premio, pero también emocionados quienes habían propuesto a su maestro. Claro. Creo que todos recordamos, a lo mejor no a todos los maestros, recordamos a quienes, tal vez en los que más incidieron en nosotros. Para bien y para mal, ¿no? Ah, bueno, también, sí, también tiene razón. Regañón. También recordamos que siempre los extremos. El que me expulsó. No, pero qué bueno que hay esa... Sí, sí, me parece que fue un ejercicio muy bueno, entiendo que fue inédito. Ojalá que se siga, que permanezca, seguramente así será, porque fue realmente muy satisfactorio ver a muchos maestros homenajeados, sí. Y yo estoy convencido de que hay muchos más que merecen serlo. Es un estímulo, no solo para ellos, para sus familias y también para maestros más jóvenes. De hecho, en esa invitación me tocó hablar con hijos de esos maestros homenajeados o sí. Hijas que también se dedican a la docencia. Uno sí. Incide mucho en los hijos y no es raro que maestros tengan hijos que también se dedican a la docencia. Así es, sí, pues es como, no sé, yo le llamo la estirpe magisterial, ¿no? Ándale, sí, es muy buen término. Sí, bueno, pues yo soy nieta, hija. Mira, muy buen ejemplo. Sí, ya tengo 3 generaciones de maestros en casa. Bueno, a mí me gustaría también, ya pasando a otro tema, nos hemos dado cuenta a través de sus redes sociales cómo ha potencializado tanto la educación física como esta parte de la educación artística y han estado dotando a diferentes escuelas, potencializando el arte, ¿no? No sé si ayer o antier estuvo sí. en algún lugar entregando instrumentos musicales y en otro espacio también ya con orquestas de cámara sí. Y demás. Qué interesante también que estén apoyando esta parte. Y muy formativo, Janet. Fíjate Sobre que... todo la educación socioemocional sí. Creo que puede ir muy potencializada. Sí, sin duda. El proyecto educativo Recrea tiene como eslogan, que es más allá de un eslogan, educar para la vida. Es un concepto profundo, está en nuestro ideario, en nuestra estrategia general, que formemos a la persona holísticamente en todas sus áreas de valor. Si alguien solo crece en lo académico y descuida, por ejemplo, su parte volitiva, su parte física, su parte social, la parte económica, cualquiera que descuide, la persona se empieza a desequilibrar, aunque las demás estén incluso muy bien. Lo que hace el arte, la cultura, en particular la música, pues es enriquecer no solo el espíritu, el alma, sino que también genera muchas habilidades que son propicias tanto para el hemisferio izquierdo y derecho del cerebro, sí, ¿no? Sí. Y sí, lo que estamos haciendo es hacer convenios con municipios, en donde ellos nos apoyan con docentes de música y nosotros los apoyamos con instrumentos. Estamos abriendo desde cuartetos, mariachis. Lo que hicimos el día de ayer en Jamay fue entregar instrumentos para 40 niños de primaria para que organizaran un mariachi. Estaban ahí los maestros. Yo estoy seguro que como ya tenemos otras escuelas consolidadas que tienen de verdad que extraordinarias orquestas o mariachis o tríos o ensambles, como la que vimos ayer también. Ayer también tuvimos Los Chicos de Boca, que es un programa especial para niños más avanzados en este tipo de habilidades musicales. Fue en el Te sorprendes. Torres Bodet, ¿no? Fue en el Torres Bodet, sí. Y pues lo seguiremos impulsando y los invitamos. De hecho, hacia finales de julio, del 20 al 23 de julio, vamos a estar en Expo Guadalajara en un evento que llamamos Recrealand. Es un evento que no solo habrá cuestiones artísticas y culturales, también habrá cuestiones científicas, tecnológicas, de programación. Vamos a tener finales estatales de ajedrez, de redacción, de todo lo que en el proyecto educativo Recrea en Jalisco tratamos de empapar, digamos, a las escuelas. Interesante, ¿no? Pues ahí estaremos. Y es sin costo, así es que pueden ir padres, profesores y alumnos. Pues para empezar a darle mucha difusión a estos temas. Y bueno, por último, yo creo que ya estamos casi al cierre de este programa. Me gustaría saber cuál es el proyecto del cierre del ciclo escolar, porque pues primero estábamos con la cuestión de que casi no iba a haber un periodo vacacional, pero creo que sí se va a dar, en fin. Y es que quiero comentar algo. Los maestros, de alguna manera, en esta temporada, hasta todo lo que fue la pandemia, yo creo que es cuando más hemos trabajado. Sin duda. Porque las horas primero, enseñarnos a estar frente a una computadora, entender estas nuevas formas de aprendizaje, de enseñanza, el poder mantener a los niños allí, que me imagino que también hay una gran deserción
por parte de los niños en este sentido, porque no tuvieron los medios, porque no tuvieron el acceso, en fin. Pero creo que estamos muy cansados. Los maestros estamos muy, muy agotados. Hacía falta un merecido descanso. Se han cumplido las horas, los días previstos en un calendario escolar. Sí. El calendario se programó así precisamente por ser un año COVID. Desde la federación así instruyeron que le iban a dar un poco más de tiempo, 3 semanas en concreto, para lo que pudiera pasar. Afortunadamente en Jalisco arrancamos el ciclo escolar a tiempo. Sí. Tuvimos una alta presencialidad desde el principio. Después incluso ya que se generalizó, fue obligatorio estar presencialmente y el COVID lo hemos podido controlar. Así es que creo que se dieron esas condiciones para que pudiéramos tener un ciclo escolar satisfactorio. Estamos cerrando la última evaluación, estamos viendo las calificaciones, resultados de exámenes estandarizados que alcanzamos a hacer y estamos recuperando aquello que en la pandemia pudo haberse perdido. Le dimos una muy buena ventaja a este ciclo escolar. En el siguiente seguiremos monitoreando esto, pero yo estoy convencido que era necesario, así lo comentamos con el gobernador, que era necesario que los maestros se fueran a un periodo de descanso como al que están acostumbrados, a recargar pilas, porque viene un ciclo escolar también muy complejo, porque estamos a unos días, tal vez horas, de que se presente el plan curricular, la reforma curricular federal, que nos va a afectar a todos en el próximo ciclo escolar, en la preparación y en el siguiente, en el 23-24, aparentemente ya en su aplicación. Así es que seguimos trabajando. Nos van a dar más chamba a los maestros todavía, poquita pero está bien, digo, hemos ido evolucionando y creo que de alguna forma esto nos preparó a nuevos retos. Sin duda. Sin duda, como tú lo decías, esos retos tienen que ver, por ejemplo, con la permanencia de los niños en la escuela. Sí. Nos ha ido muy bien recuperando niños. De hecho, tenemos la primera semana de julio, la estamos dedicando específicamente a la recuperación de niños que pudieran estar en riesgo de deserción o en un bajo desempeño académico. Es natural, muchos niños y sus familias tuvieron la dificultad para acudir con constancia a la escuela. Estamos preparados para ello y bueno, seguiremos trabajando en este sentido. Muy bien. ¿Cuándo salen de vacaciones entonces? El ciclo escolar formalmente para los maestros y los directivos termina el 15 de julio, pero ya estas 2 últimas semanas de junio son las últimas donde están presencialmente los alumnos. La primera de julio la dedicamos a la regularización a la que me refería. Solo algunos niños van a ser citados, los que lo requieren, quienes lo requieran. Y la semana última, antes del 15, es decir, la segunda de julio, está destinada a temas administrativos, entrega de boletas, certificados y prepararnos para el verano. ¿Y cuándo regresamos? Regresamos los alumnos el 29 de agosto, una semana antes sus directores y maestros para preparar el ciclo escolar. Bien. No, bueno, pues entonces ya tenemos aquí esta noticia que esperamos muy pronto poder darle la difusión debida para que también estén enterados. Secretario, pues un placer haberle tenido con nosotros. Bienvenido gusto. Aquí cuantas veces guste. Gracias. Que quiera darnos a conocer algún nuevo programa, algún nuevo proyecto. Con todo gusto. Esta es su casa y a nombre del magistrado Daniel Espinosa Licón, agradecerle el que haya estado esta mañana con nosotros. También un saludo para el presidente. Gracias. Daniel siempre ha sido un actor preocupado por la educación y está siempre poniendo medios. La verdad que impresionante la plataforma que ustedes tienen para educación. Es algo que parte del convenio es comprometernos a su difusión porque es de excelente calidad y hay mucho para los niños, para los papás y los maestros en la misma. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias. Que tengan muy buenos días. Estamos aquí en comunicación con ustedes. Gracias.